Son las 5 de la mañana. Estamos en Canto, en el muelle, para ir a ver los pescados. Yo no he querido un barco así, con un montón de gente. He negociado con una barquera ayer, a partir de las 7 de la tarde los precios son más baratos. Y así iremos en una barquita pequeña. Aquí está la abuelita a la cual he comprado mi ticket ayer. He negociado una barca pequeña y creo que seremos 3. Y de todas las abuelitas con las cuales he hablado y negociado, esta me ha parecido muy divertida, muy cariñosa. Y ahí está ella preparando su barquita para llevarnos 6 horas, de las 5 de la mañana hasta las 11, para ver 2 mercados y pasearnos por los canales del Mekong. Después de cambiar 3 veces de persona y hemos llegado a nuestro bote. Vamos para allá. Los más antiguos del canal, que empezáis a conocerme un poco, ya sabéis que las 5 de la mañana para mí es una hora intempestiva. Y por muy lejos que esté, no me arrepiento de haber ido a ver esto, porque el cansancio de llevar una moto durante tantísimos kilómetros y días y comer mal y tal, pues si un día puedo dormir hasta más tarde porque Marí se va a hacer una excursión de estas, pues yo me apunto. Hello. Xin chao. Esta fue la señora que me vendió la excursión. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sí, de Pau. Volvemos a Ho Chi Minh después de nuestro paseo por Camboya y no podemos dejar de visitar templos. Todos nos sorprenden, todos tienen algo que hace que nos tengamos que fijar en sus pequeños detalles, sus monjes, sus estatuas, su música, sus artesonados en los techos. No paramos de aprender. A las afueras de Ho Chi Minh nos vamos a visitar una especie de poblado flotante. Al llegar nos encontramos que la gente que vive en sus barcas amarradas en el río se dedican a vender sus cosas a los transeúntes de la carretera. No pudimos evitar pasar y preguntarnos qué tipo de vida es el que pueden llevar todas estas personas que viven a las orillas del río Mekong.
Por ponerle un pero, donde hay tanta masificación de gente que vive en estas condiciones, en estas especie de barcos que seguramente no tienen ningún tipo de sanitario, al final todas las porquerías acaban en el agua. Esto sería concebible en nuestro continente, pero ellos lo hacen así. Esta es nuestra última visita en Ho Chi Minh y la hemos guardado para un templo muy especial. Estamos en el barrio Cholon de Ho Chi Minh. Es el barrio chino, son vietnamitas de origen chinos y este es el templo más antiguo de Ho Chi Minh y lo hemos guardado para el último porque estamos a menos de 24 horas de volver a nuestra Petite Marie y es la pagoda de la Señora Celeste, que es la protectora de los marineros. El templo Tien Hau, como dice Marie, está dedicado a la Señora del Mar. Como curiosidad, en la mitología china existía, este templo es chino, no es vietnamita. Existía la creencia de que Mazu rescataba a los barcos en peligro, aproximándose viajando en una nube. Las partes descubiertas del patio son las que tienen los quemadores de incienso y además tienen unas vistas del tejado para que puedas observar los detalles que te comentaba. La decoración tiene escenas de una ciudad típica china del siglo XIX, con figuras a todo color de personas, demonios, animales, marineros, europeos e incluso comerciantes. También hay escenas de la vertiente taoísta, con sagas sobre la longevidad, la fecundidad y la prosperidad. Aquí vemos a un vietnamita escribiendo una plegaria en un papel, que luego colgará en un muro. Esperemos que lo que pide se le cumpla. Son nuestros últimos días en Ho Chi Minh. Este sándwich que se llama banh mi es la huella de los franceses aquí en Vietnam. Dạ, nơi ăn gì chọn dùng nữa trên menu ở trên dép thôi.